Bendiciones, iglesia. Vamos a hacer una pequeña oración primeramente para entregar este tiempo a Dios. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo que estamos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Señor. Queremos presentarte esta enseñanza, esta clase, Señor. Hoy, Señor, tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor, como lo has venido haciendo, Señor. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu tome el control de esta enseñanza, hable internamente a nuestro ser, nos ayude, Señor, a reflexionar, a darnos de cuenta cómo estamos viviendo, Señor. Gracias por esta enseñanza de sanidad emocional, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por cada una de las familias que se encuentran aquí representadas, Señor. Oramos por los que nos ven a través de este medio de internet, Señor. Oramos por cada una de sus vidas allí donde se encuentran, que también tú puedas alcanzarlos allí y hablarlas a sus vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, como saben, hoy vamos a entrar a un capítulo que es el capítulo número 2. Como les decía, el libro, algunas personas, el libro como tal, es un libro de lectura para ustedes, ¿vale? Es un libro para que ustedes tengan un poco de lectura en casa, lo puedan leer, ese libro lo pueden seguir. Nosotros hemos sacado los fragmentos más importantes para poder irle llevando a este libro, dándole un poco de orden. El libro que estamos estudiando es, alguien que me lo diga en voz alta, por favor, Una iglesia emocionalmente sana, ¿vale? Este es el libro que en principio hemos tomado como base, ¿vale? Por lo tanto, la semana pasada estuvimos hablando ya de que hubo un colapso, ¿no? Estábamos hablando de la vida de Peter Escasero y veíamos de que tuvo tremendo colapso en su familia. Y una de las cosas que nos ha hablado del libro es que así como van los líderes, así va la iglesia. Entonces les hablaba y les decía de que una iglesia va funcionando de acuerdo a cómo se encuentra el liderazgo. Si hay un liderazgo que se encuentra emocionalmente mal, pues eso es lo que le está transmitiendo también a las personas, en este caso a los creyentes, ¿vale? Y en el punto 4 del número romanos, que yo les voy a recomendar que si ustedes quieren van tomando una nota, en el punto número 4, en número romanos, hablábamos de las falsas apariencias espirituales, porque verdaderamente nosotros, como lo veníamos hablando, y el libro nos enseña, de que él vivía una serie de apariencias. Yo creo que esto nos ha pasado a todos. Esto no nos pasa, no es que le haya pasado a él, nos pasa a la mayoría. Y lo bonito de esto es que nosotros lo podamos reconocer, que nos demos de cuenta de que en nuestra vida muchas veces hemos tenido que vivir esos momentos de apariencia. Aparentemente nosotros venimos a la iglesia, pero no venimos y nos mostramos tal y como somos. ¿Y por qué? Porque siempre estamos cuidando como nuestra reputación, estamos cuidando como que no se den cuenta. Si la gente, si se supiera un poco lo que son los pensamientos, solo los pensamientos de nosotros, no las acciones, sino los pensamientos, yo creo que más de uno pasaría cara de vergüenza, incluyéndome también a mí. O sea, siempre piensa que este estudio nos está ayudando es para podernos darnos de cuenta de que Dios lo que desea internamente en nuestro corazón, que nos tengamos una verdadera sanidad emocional. Vuelvo y les digo, después vamos a llegar a un punto donde nosotros vamos a presentar estas cosas a Dios y que Él nos ayude, ¿vale? Como conclusión de ese punto del pasado, del punto 1, decía el libro que en el capítulo 1, ¿sí?, se establecía una base de lo que es la exploración más profunda de la salud emocional como parte crucial de la madurez espiritual. Entonces, era establecer unas bases, ¿vale? Cuando el espíritu gobierna el interior, todo el cuerpo refleja vida. Si verdaderamente el Espíritu Santo está gobernando en nosotros, verdaderamente eso se nota. Y este versículo que les voy a dejar, que es Filipenses 1:6, dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros estamos, como decían algunas personas, dice, nosotros somos cristianos, y aquí hay un letrero que dice, en construcción. No es que ya lo hayamos alcanzado todo. Pablo, aún con todo su proceso y todo lo que había vivido, él dijo, no pretendo de haberlo alcanzado todo.
No, porque nosotros todavía seguimos con este proceso. Si es verdad que hemos ido ganando madurez espiritual en algunas áreas, hemos tenido, nuestra fe ha ido aumentando, en conocimiento también hemos ido ganando áreas, pero también lo que es internamente, la parte interna de nosotros, en eso parece que seguimos viviendo con nuestros mismos carácter, ese carácter que venimos eso está arraigado, eso es parte de nuestra vida, viene ahí arraigado y ese carácter pues no ha sido formado correctamente, ¿vale? Por lo tanto dice la palabra de que Dios empezó esa obra. Esa obra no la ha empezado una iglesia, no la ha empezado un pastor, no la ha empezado una denominación, la empezó ¿quién? Dios es el que empezó y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver si es verdad que el Espíritu Santo está haciendo algo. Yo creo que sí, el Espíritu Santo está haciendo algo. Porque de pronto ya lo somos, hemos cambiado en áreas, pero todavía tenemos que cambiar muchas áreas. Y permítame leerles este pensamiento. Dice, el liderazgo sano no nace del esfuerzo humano. Dice, mira, el liderazgo sano no nace del esfuerzo humano, sino de la rendición continua al Espíritu Santo. La verdadera madurez no se mide por el tamaño del ministerio. Voy a volver a leer para los que están tomando nota. El liderazgo sano no nace del esfuerzo humano, sino de la rendición continua al Espíritu Santo. La verdadera madurez no se mide por el tamaño del ministerio, sino por la profundidad del carácter. Entonces, la verdadera madurez espiritual no se mide, sí, porque tenemos un ministerio muy grande, entonces eso demuestra que tenemos verdaderamente ese liderazgo se encuentra sano. No, hay que mirar cómo se encuentra verdaderamente el interior del liderazgo que se está llevando. Porque sí puede estar llevando un ministerio que posiblemente es bastante grande, da igual el ministerio, sea en evangelismo, sea como maestros, sea como pastores, ¿sí? Cualquier ministerio que se esté ejecutando, posiblemente la persona, si no está sana internamente, pues no está reflejando verdaderamente al Espíritu Santo. Pero de apariencia sí se puede. De apariencia sí se puede, o sea, con apariencia. Por eso yo en algunas veces que he estado enseñando, yo les decía, sentarme aquí y darles una enseñanza es fácil. El problema es que yo viva lo que dice la enseñanza. Eso es lo difícil. O que nosotros sentarnos aquí a recibir una enseñanza es fácil. Vivirla, vivir la vida, vivirla de acuerdo a la palabra, eso es lo que cuesta. Por eso el Señor en su palabra nos enseña de que no seamos oidores, sino que hacedores. Él se preocupa que seamos hacedores de su palabra, hacedores. Él no se preocupa por cuántos títulos hemos sacado, cuánta teología hemos sacado, cuántos estudios de práctica ministerial, de siervos para tu gloria, de preparando voluntarios, muchos estudios, que he hecho de todo. Sí, pero si tu vida no cambia, ¿de qué sirve tanta letra? ¿A qué nos parecemos? Nos parecemos a los fariseos de la época del Señor Jesucristo cuando vino. Cuando Él vino se encontró con un liderazgo, pero ese liderazgo estaba contaminado, ese liderazgo no estaba sano, ¿vale? Por lo tanto, entramos al capítulo 2, para los que están tomando nota, capítulo 2, permítame leerles la introducción, ¿de qué va esta introducción donde vamos a estudiar? Aquí vamos a empezar a tomar un poco de ejemplos, ¿vale? Sabe que nosotros los testimonios de vida es lo que nos ayuda un poco a darnos de cuenta. Dice la palabra del Señor de que Pablo en su palabra decía, estas cosas fueron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y sobre toda la vida siempre han pasado un liderazgo, iglesias, pastores que han caído, que se han levantado, situaciones extremas que uno dice, wow, increíble, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque posiblemente su vida no estaba delante de Dios correctamente sana, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasó? Todos hemos visto hasta ahora, ¿sí? Esto es un poco para entrar a la introducción al capítulo. Todos hemos visto hasta ahora, todos lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo puede una iglesia llena de actividad espiritual
estar al mismo tiempo tan vacía emocionalmente? Esa es la primera pregunta. Una iglesia que tiene muchas actividades. ¿Qué tenemos? Grupos. Vamos a ponernos como ejemplo nosotros. Pero de pronto para no... Sí, porque es una iglesia que es activa, ¿no? Que si tenemos los grupos, que si tenemos un evento, que si tenemos esto. Pero a la larga, el liderazgo o inclusive las mismas personas se encuentran vacías emocionalmente. Con un problema emocional. ¿Vale? Entonces, ¿ocurre? Sí. Aún en iglesias más grandes ocurre. Esto es a nivel universal. Esto ocurre a nivel universal. Una iglesia que está llena de actividades espirituales. Esta semana tenemos tantos días de ayuno, que esta semana vamos a tener las vigilias, que esta semana vamos a tener, por decir, y yo no estoy diciendo con eso que sea malo, por favor, para que no se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que muchas actividades espirituales a veces no hace, y cómo puede ser posible, dice, cómo puede ser posible tantas actividades espirituales, pero que la iglesia siga teniendo problemas emocionales. ¿Vale? Eso es una parte que sería bueno que nosotros pudiéramos reflexionar. En este capítulo nuevo que vamos a empezar a ver, vamos a confrontar esa realidad, no para condenarnos, sino para invitarnos a mirar más profundo. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a mirar una serie de ejemplos que nos van a ayudar para podernos autoanalizar un poco, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del autor de este libro, Peter Scazzero, ¿sí? Dice que abrió una ventana al corazón de la iglesia contemporánea. Claro, como él lo que él vivió se dio cuenta de la situación, abrió como una, ahora mismo a la iglesia de hoy en día para mostrar cómo se encuentra la iglesia de hoy en día. Y yo creo que este estudio, a la verdad, ha llegado en el momento que Dios ha querido. Dios llega cuando quiere y ha venido para darnos de cuenta que necesitamos corregir cosas, ¿vale? Por lo tanto, permítame leerle este pensamiento. Dios en su amor nos lleva a enfrentar esas áreas donde algo no está bien, porque quiere restaurar lo que nadie ve. Dios quiere restaurar lo que nadie ve. Y esa parte que a nosotros nos cuesta, ¿sí? En principio, tú podrás estar al lado de un liderazgo, de tu líder, de alguien así, pero tú hay cosas que de pronto no te las vas a contar. Yo no creo que todos tengan a veces la misma confianza como para decir tengo esto, porque dice, bueno, ¿y a quién se la cuento? ¿Quién tiene la lengua lo suficientemente alineada con Dios para yo poderle decir algo? De pronto, ¿a quién yo le puedo ir a contar esto? Que esto es tan íntimo, esto es algo tan íntimo que verdaderamente esta persona a la que yo se la cuento tiene la capacidad para recibirla. Entonces yo creo que más de uno se ha puesto a parar en esa situación. Con eso no estoy diciendo de que la palabra no enseñe de que confesaos, dice la palabra, los pecados los unos a los otros. O sea, nos enseña Dios que debemos de hablar porque necesitamos ayudarnos. La cuestión es que la falta de madurez espiritual es de a quién se lo digo. Voy a empezar a observar cuál es ese liderazgo como fiel para yo poder contar esto. ¿A quién? Espíritu Santo muestra. ¿Para qué? Porque no queremos después encontrarnos de que nuestras cosas íntimas se encuentren por ahí de boca en boca el otro. ¿No les pasa? ¿No piensa alguno que puede pasar esto? Pues entonces yo creo que Dios nos lleva a enfrentar esas áreas de algo que no está bien, porque quiere restaurar lo que nadie ve. El Espíritu Santo no ignora el dolor. El Espíritu Santo no ignora el dolor, lo ilumina. Él no busca apariencia de salud, sino sanidad verdadera. Vamos a leer este versículo del salmista. Esto es David hablando. Me encanta la palabra del Señor, porque estas cosas que nosotros vivimos hoy en día la vivían también. En la misma palabra lo deja reflejado. Mira lo que decía el salmista en el Salmo 139, 23 al 24. Apunten por favor. Dice el salmista: examíname, oh Dios. Empieza con esta expresión: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y mira lo que dice aquí tan preciosos: y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Vamos a volver a leer, a ver. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque verdaderamente nosotros le decimos, Señor, muestra. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, iglesia. Nosotros estamos viniendo y los que tienen matrimonio saben que muchas veces está uno haciendo cosas y cuando viene la esposa y dice, pero que tú esto y esto y esto, y uno, oye, sí, ¿no? Como que no lo había estado analizando a profundidad, pero viene la esposa porque otros sí se dan de cuenta de nuestros errores y a veces nosotros no nos damos cuenta. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios a qué? Que nos examine. Que Dios nos examine. Y es lo primero que vamos a pedirle a partir de ahí. Este versículo sería bueno que lo tuviéramos presente y lo estuviéramos orando y lo convirtiéramos como en un devocional. De verdad se lo digo de corazón. Agarremos esta cita bíblica y empecemos a utilizarla para mí, no como lo que David decía, sino lo que yo tengo que decirle a Dios. Profe, repita la cita, por favor. Y Salmo 139, 23, 24. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empieza el salmista diciendo, examíname, oh Dios? ¿Cuántos creen que necesitamos de que Dios nos examine? Amén. Dios necesitamos, nosotros todos necesitamos que Dios nos examine. Verdaderamente Él es el único que conoce nuestro corazón. Dice, conoce mi corazón. Él lo conoce. Él nos creó, dice que Él nos formó, dice que Él desde el mismo vientre de nuestra madre Él nos entretejió, nos ha dado forma. El Salmo 51 habla de cómo David empieza a mostrar. Hay muchos salmos en la Biblia que nos enseñan, donde la palabra nos enseña que Dios nos dio forma, que nos creó, que nos conoce. Y Él nos conoce a nosotros. Entonces dice que conoce mi corazón y después dice, prueba y conoce mis pensamientos. ¡Wow! Esa es la parte más difícil de llegar allí. Los pensamientos de nosotros aquí. Que ni siquiera a veces una persona que está al lado. Hay personas que han vivido con un marido, por decir una mujer con un marido, y se encuentran de que el hombre hizo un asesinato múltiple. Y se vienen a buscar a la mujer y dice, háblame un poco de su marido. Era un hombre perfecto en la casa. Estaba muy pendiente de las niñas. Estaba muy pendiente de casos que se han visto. Cuando empiezan a investigar, el hombre hacía esto y esto, y resulta que internamente en sus pensamientos el hombre estaba maquinando, haciendo un montón de cosas, porque el corazón del hombre es perverso. El mismo Señor, la palabra del Señor nos enseña de que el corazón del hombre es perverso. Es así como está el corazón del hombre. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a mirar, ¿vale? Por lo tanto, entramos a un título que dice, algo está irremediablemente mal. Algo está irremediablemente mal. Este sería un poco el título a donde vamos a entrar. Y el primer punto en número romano sería como un diagnóstico, para podernos dar de cuenta de algo que ocurrió. Un diagnóstico que ocurrió aquí en el diagnóstico que tuvo ya el autor, y lo que nosotros necesitamos, un diagnóstico, a pesar de tener un diagnóstico. Una pasión desconectada de las emociones. Cuando el libro enseña de que hay algo irremediablemente mal, hoy en la mayoría de las iglesias tenemos muchas personas que sienten pasión por Dios y por su obra, pero están desconectadas de sus propias emociones. Esta combinación es mortal tanto para la iglesia como para la vida personal del líder. Sí, creemos, y seguramente yo les hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Y seguramente me van a decir que todos también. Pero estar teniendo, digamos, tener esa pasión por Dios, tener esa pasión por la obra, no está mal. El problema cuando están desconectadas de nuestras emociones. Dios nos hizo a nosotros un ser integral. Por lo tanto, Dios nos hizo a nosotros con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y el Señor dice, ámamelo con todo nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Él no me dice que me ame con una parte de mi ser, sino me ame con mi alma. Y mi alma se encuentra llena de emociones. Y si mis emociones no están alineadas con Dios, entonces posiblemente estoy amándolo a Dios de otras maneras, con la fuerza. Estoy haciendo esta obra para el Señor y estoy poniendo todo mi empeño. Sí, muy bien.
estoy haciendo esto para Dios y estoy ejecutando y porque yo amo mucho a Dios hago todo esto, vengo a las reuniones y me vengo y me siento y no falto ningún domingo y no falto ningún martes y hago muchas cosas, pero mis emociones no las tiene alineadas a Dios. Y el Señor cuando dice que lo amemos con todo es con todo nuestro ser integral. Nuestra alma que se encuentra llena de emociones, pues en esas emociones necesitamos pedirle al Señor y es lo que queremos empezar a trabajar. ¿Qué emociones? Hablemos de emociones. ¿Cuáles son las emociones? La tristeza, la ira, enojo, todas estas cosas son parte de las emociones. Dios nos hizo así, están ahí y nosotros necesitamos saber alinear todas nuestras emociones a Dios. Y seguramente muchas veces estamos haciendo, muchas veces por falta de carácter actuamos y utilizamos muchas emociones erróneamente, y lo que Dios desea es que nosotros le amemos con nuestras emociones, no solamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sino con todo nuestro ser. Algunos dirán con toda mi fuerza. Pues la fuerza que tú tienes, hermano, la que tú tienes en ese momento. De pronto cuando tenías 20 años tenía más fuerza, pero ahora tienes, de pronto llegas a un punto donde vas a tener 75, 80 años y ya no tienes la misma fuerza. Pues con esa poquita que tienes, ámelo con esa. Ámela con lo que Dios te ha dado. Con la capacidad intelectual que Él te ha dado, ámelo con esa capacidad que tú tienes ahora. Ámelo con todo. Ámelo con todas las emociones que tú tienes ahora, ámela. Y muestra que si esas emociones no están alineadas, pues sencillamente de eso se trata este curso, de que empecemos a tener ese tiempo con Dios y que espero que Dios empiece a obrar a sus vidas en sus habitaciones, esa intimidad personal que ustedes van a tener con el Señor, en ese devocional, en ese tiempo que ustedes hacen en las mañanas. Por fe ya lo creo que están haciendo eso. Amén. Que ustedes tienen ese tiempo donde le dice el Señor, aquí estoy aquí, imperfecto, aquí estoy, tengo estos problemas, que le hablemos y le digamos las cosas como son, a Él, es a Él, mira, aquí más vamos nosotros, es a Él y Él nos va a ayudar a mostrar y nos empezar a mostrar internamente cómo estamos, ¿vale? Por lo tanto, pero estas pasiones, en este caso, voy a volver a leer este punto, ¿vale? Una pasión sin autoconocimiento, perdón, leo este pensamiento. Una pasión sin autoconocimiento termina en agotamiento. El Espíritu Santo no solo enciende fuego, sino enseña a gobernarlo. Interesante esto. Que pidamos fuego, mucho fuego, pero si me quemo. Vamos a pedir mucho fuego, pero hay que gobernar eso también. Ahora, ¿qué clase de fuego? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? A veces no sabemos ni pedimos, como le decimos loros, repitiendo cosas a veces, si no sabemos, entendemos. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender verdaderamente qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Verdaderamente qué es lo que Dios desea. ¿Sí? Porque si de pronto no controlamos nuestras emociones, nos volvemos emocionalistas. La emoción es buena, el emocionalismo no es bueno. Lo social es bueno, el socialismo no es bueno. La humanidad es buena, el humanismo no es bueno. Y esto lo dejo de tarea para que ustedes investiguen sobre estos conceptos. Pero no es bueno. Dios nos ha dejado la parte, pero cuando le ponemos el ismo, esa es la parte que el Satanás ha ido dañando. Y no me voy a detener porque no es mi estudio, pero quiero que piensen. La emoción no es buena, es buena. Dios nos dejó emociones. Las tenemos, Dios nos hizo así, pero el emocionalismo es lo que no es bueno, ¿vale? Entonces sigamos, continuamos por acá. Por lo tanto, Él no nos pide que apaguemos lo que sentimos, sino que santifiquemos lo que sentimos. No es que nosotros sentimos algo por el Señor y que lo tengamos que apagar, no se trata de apagar. Aquí con esto dice, no se trata de apagar, sino que lo santifiquemos, llevémoslo a Cristo todo. Que pase por el filtro de Jesús, que todo pase por el filtro de Jesús. Cuando pase por el filtro de Jesús es santificado. Y si pasamos por el filtro de Jesús, nosotros santificamos aún nuestras emociones. Las vamos a pasar por el filtro del Señor. Vale, mira lo que dice el Proverbios 14:8. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Hay personas prudentes aquí? Hay personas prudentes aquí.
Bueno, pues vamos a decirle, Señor, si no somos prudentes, digámosle, Señor, pues mira, ya me estás hablando, hazme prudente. ¿Sí? Pero bueno, vamos a mirar, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la insensatez de los necios es engaño. ¿Vale? Entonces, la ciencia del prudente está en entender su camino. Pues que le pidamos a Dios la importancia de tener esa prudencia. La prudencia también es parte de la vida cristiana y dice de que si tú eres prudente puedes hasta entender tu camino. Dice, la ciencia, esto es conocimiento, del prudente está en entender su camino. Verdaderamente que tú sepas cuál es tu camino, cómo está nuestro camino, cómo ha sido nuestro diseño, cómo Dios nos ha mirado. Tú te subiste en este autobús, ¿por qué razón? Y dirán, ¿qué autobús? ¿De qué está hablando? En el autobús de la vida del cristianismo. Nos hemos subido allí. Tú no te vas y te subes a un autobús y dice, ¿para dónde vas? No sé. Bueno, yo me subo igualmente en este autobús y me voy en ese autobús sin saber que no tiene un destino definido. No, tú te has subido a la vida tuya, tú tienes que saber hacia dónde vas. ¿Alguien tiene claro hacia dónde se dirige? Que tú digas, yo ya sé a dónde voy. Sí, ya sabemos que en el spoiler de la Biblia nos enseña de que vamos a estar por toda la eternidad con Dios. Ya lo sabemos, sí, yo sé que la Biblia nos enseña de que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. ¿Nadie dijo un amén? Amén. Yo no sé cuántos quieren estar allí. Yo a ver si lo voy a volver a decir, a ver si alguien lo entendió, lo entiende. Vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Dios. Amén. Es diferente, ahora yo creo que ya lo han entendido mejor. En ese ya lo sabemos, pero en esta vida Dios te ha dejado, que empezamos a mirar, Dios nos ha dejado asignaciones a cada uno y hay un propósito de vida. Y ahí nosotros nos hemos ido arrancando en ese camino, y es bueno conocerlo, hacia dónde me dirijo. ¿Alguno ya tiene un llamado definido? Amén. Si lo tiene, gloria a Dios. Si no lo tiene, háblele a Dios. Sí, en serio. Yo ahora mismo ya tengo un tan llamado definido. Yo ya lo tengo claro. Y lo defiendo mi llamado, como Pablo. Pablo se paraba y decía, yo soy apóstol. Este no es apóstol, yo soy apóstol. Y en la carta lo dejaba todo, soy apóstol, apóstol, apóstol. Defendía su llamado. Tenemos que aprender a defender su llamado. Porque un día vendrá una persona y te podrá hacer de cuenta de que no es tu llamado. Y tú tienes la autoridad para decirle, mentiroso Satanás, apártate de mí, como le dijo Jesucristo a Pedro. Sí, porque no es el hombre el que tiene que decirte tu llamado, es Dios. Amén. El llamado no viene de los hombres. Por eso cuando hay personas que de pronto llegan a un punto donde son autollamados, tengan problemas. Si son llamados por dedo, tengan problemas. Si son llamados por los demás, tengan un problema. Pero si son llamados por Dios, defiende tu llamado. Amén. Si Dios te llamó, párate firme en tu llamado y defiéndelo. No, que ahora tienes que hacer. No, Dios me dijo que hiciera esto y esto es lo que yo voy a hacer porque Dios me lo dijo. Amén. ¿Entiendes? Amén. Por lo tanto, el autollamado o el llamado de dedo, órale a Dios y vete a la habitación y empiece a ayunar y a pedirle a Dios que le confirme. Porque no digo que sea malo. En la Biblia vemos ejemplos. Vemos un ejemplo de un Elías paseándole un manto a Eliseo, ¿vale? Entonces necesitamos ver que Dios, pero como toda la mayoría y en el Nuevo Testamento vemos cómo fue Dios haciendo el llamado. Jesucristo llamó a los apóstoles, Jesucristo empezó a llamar a algunos de las maneras. Después de que Él se fue, obviamente dejó, en el momento que dejó, hay un liderazgo y posiblemente te pueden orientar, te pueden mostrar, ayuna hermana, muestre. Ahí hay que hacer esto a partir de ahora, pero ayune y pídale a Dios confirmación. Esto es del Señor, es lo que tú sientes, esto es, pero nosotros podemos ver. Cuando nosotros podemos ver a personas, vemos, esta persona se le da bien el evangelismo. Se nota que tiene pasión por las almas. Esta persona tiene esta alineada y nosotros lo que tenemos que orientarla. Pídale al Señor que te confirme. No somos nosotros diciéndole, tú eres un evangelista, tú eres un maestro, tú eres un pastor. No, es Dios el que hace el llamado, porque Dios te va a respaldar. Si yo voy agarrado de la palabra de un hombre,
pues tenga temor, porque es malo. En un momento ese hombre falla. Y si no falla, yo no me estoy sosteniendo de un hombre. Pero si es Dios el que me llama, pues Él va delante mío, abriéndome puertas. Amén. Y haciendo todo, porque la obra no es mía, es de Dios. Amén. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, tenemos que entender esto. Una iglesia puede tener mucha actividad y poca sanidad. Lo externo puede brillar, mientras lo interno se marchita. ¿Sí? Lo externo puede brillar, pero lo interno empieza a marchitar, así como se empieza a veces a marchitar las flores. De un día para otro, a veces empiezan como poco a poco. Hay un proceso lento. Y en la palabra, cuando se empieza a marchitar algo, se empieza a marchitar, se ve que se tiene un proceso de marchitarse. ¿Qué? Un proceso, pero se va marchitando. Pero que sea muy bonito por dentro, pero por dentro te estás marchitando. Y es lo que no queremos. Y lo que Dios quiere Dios ayudarnos a nosotros, a que no sea lo exterior lo que brille. Entonces, ¿a qué nos recuerda este versículo de la palabra del Señor? Uno que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Estamos aquí por dentro, se ven perfectos, por dentro se ven con esas vestiduras y andaban todos trajeados y andaban así, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Entonces, podernos nosotros aparentemente aparentar y empezar a llevar una vida, Dios no quiere eso. Dios lo que desea es que nosotros estemos tanto por dentro, por fuera. Que lo que nosotros hacemos por fuera verdaderamente exprese lo que está por dentro. Que muestre el fruto, salga de afuera hacia adentro, no en la apariencia de adentro hacia afuera. ¿Vale? Por lo tanto, entramos en un segundo punto y vamos a empezar a leer una historia. Quiero leerle la historia de Sonny. Este es un pastor. ¿Vale? ¿Quién es Sonny? Sonny es un pastor al que tenía pasión espiritual por las almas. Dice el libro que en un momento él iba por en un tráfico, un accidente de tránsito. No sé, los que tienen el libro han leído de pronto la historia de este hombre. Un accidente de tránsito y se encuentra que en ese múltiple se encuentra una pareja que la chica está muriendo y el chico se encuentra ahí agonizando en el coche. Y él se mete dentro de todos los coches, llegas hasta el sitio y empieza a hablarle al hombre para decirle llevarlo a los pies de Jesucristo. Esa era la pasión que tenía. Pasión por las almas, pasión por llevar la vida a Jesús, pasión por llevar las cosas a Jesús, pasión por hacer todo para Jesús. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero él tenía un desorden y es lo que vamos a mirar. Dice, el pastor a la que la pasión espiritual invade su vida y que además ama a sus hijos. Pero por otro lado, abandona y engaña a su bella esposa. Ama a sus hijos, pero tenía el problema que el hombre tenía que de adulterio. Una situación que le lleva a ella a pedir el divorcio. Al tener una aventura, y ella, aún así también, al tener ella una aventura con un pastor de jóvenes. Lo llevó a tanto a esa situación que a ella también empezó a llevar esa vida, llevó a tener ella una aventura con un pastor de jóvenes. ¿Vale? De jóvenes de la iglesia. Y no solo eso, sino que le quitan a Sonny el control de la congregación. O sea que la congregación que estaba llevando el pastor, la vino después su esposa a tomar con el pastor de jóvenes y lo quitaron del medio y quedó la pastora con el pastor de jóvenes ahora llevando la congregación. Y esto le pasó a él, siendo una persona que estaba trabajando digamos, en el ministerio y todo esto. ¿Qué pasó? Él llegó y dice, en un arranque de celos se emborracha y ataca al pastor de jóvenes causándole la muerte. Lo mató. Se fue y en un arranque de celos fue y lo mató. ¿Vale? Él huyó. Sonny se ve obligado a abandonar el pueblo y a empezar una nueva vida. Tras buscar sinceramente a Dios a través de la oración y el ayuno, recibe un nuevo llamado a la dirección de Dios. Entonces él no vino a corregir su pasado, sino él quiso dejar enterrado todo su pasado y empezar a buscar ahora una nueva relación con Dios. Y esto es peligroso. Cuando nosotros traemos cosas de nuestro pasado sin resolver, a la larga esas cosas nos hacen problemas. Entonces Dios no desea de que tú empieces a edificar sobre arena.
sino tenemos que edificar ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre Jesucristo. Él empezó como clandestinamente a llevar otra vez, estamos hablando de que esto es de años, no es ahora que dice esto, ocurrió en tiempos muy pasados, en la cual hoy con la tecnología una persona que lo está buscando fácilmente lo encuentran con todas las redes sociales, pero al no existir anteriormente podría pasar una persona clandestina, se cambiaba de un pueblo a otro, cambiaba de nombre y ya era otra persona, pero tenía un pasado interior oculto, ¿vale? ¿Qué pasa? Él empieza con ese llamado y empezó a adoptarse como el apóstol. Eso es una película que estaban viendo ellos en cine, ¿vale? El apóstol, además de comenzar una nueva iglesia que prospera, pero las autoridades se enteran del trágico error del pasado de Sonny. La policía lo arresta, lo mandan a la cárcel, pero aún en prisión lo vemos llevando a personas a conocer el poderoso Señor Jesús que cambia vidas. O sea, él, a pesar de que estaba en la cárcel, allí también seguía llevando las vidas a Jesucristo, pero no resolvía su pasado. No resolvía su pasado. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que nosotros no nos autoanalicemos, hagamos una introspección, empecemos a mirarnos y darnos de cuenta que está mal para corregirlo, para absorberlo, resolver. Esa doble vida que hemos podido estar llevando, y algunas personas, nosotros nos podemos quedar sorprendidos con personas. Ha habido casos ahora mismo, ocurrió, no sé si fue en una iglesia, ahorita mismo está en un escándalo, porque un hombre del liderazgo de esa congregación, de la parte ejecutiva, había asesinado a una chica en otro país y se voló del país para venirse a meterse a Colombia. Él la mataba allá en otro país, no recuerdo exactamente, no sé si era por ahí por los lados de Ecuador o algo así, pero la mata, se viene a Colombia, se integra, conoce a una chica del liderazgo. Aparentemente cuando él la conoce, o la chica del liderazgo, no es mala, ella ve a un hombre ahí, ella ve al frente de sus ojos a un hombre que posiblemente lo ve adorando a Dios, que lo ve sirviendo, que lo va haciendo, pero tiene un pecado, algo oculto. Ella resulta casándose con el hombre. Cuando el hombre ya se hace tan famoso que empieza a salir en las fotos, lo reconocen y vienen a echarle mano y lo agarran y lo meten preso. Lo mismo que pasó hace 50 años con este hombre, ahora está ocurriendo en estos días. Entonces, a las mujeres que van a tomar decisión para buscar sus maridos, orémosle a Dios verdaderamente, conoce verdaderamente a ese que va a ser el padre de sus hijos, y a pedirle a Dios dirección y mostrar que verdaderamente es un hombre que no tiene cosas ocultas, o lo contrario, que las mujeres no se salvan. De pronto el hombre también que está buscando a una mujer tenga por ahí su guardado, tenga una cosa oculta. Pero eso es lo que quiere enseñar Dios, que podamos mirar y darnos de cuenta de que hay algo interno. Pues esto que pasó, al final, ¿cuál es la conclusión? Como la mayoría de nosotros, Sonny es una persona complicada, es un cristiano celoso y dedicado a Dios, ¿sí? Y aún así es alguien terriblemente inestable, con grandes errores. Podríamos decir que él es un impostor. Un cristiano impostor. Un cristiano con una doble vida es un impostor. Uno que viene aquí, aparenta de mucha espiritualidad, aparenta de tener, pero tiene guardados ahí encima. Imagínate que la mujer o esa persona empieza a llevar el liderazgo y al final se encuentran con estos escándalos. Y es terrible, dice, la gente que ahora en la iglesia es sorprendida cuando ven al liderazgo que lo están llevando preso con sus esposas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo quedaría uno aquí si pasara una cosa de esas? Que están llevando a alguien, yo no estoy diciendo del liderazgo, esperamos que, no sé, yo no ocurra eso. No, pero que te metan y agarren a una persona y se lo están llevando así. Claro, empieza uno a decir, ¿qué ha pasado? Bueno, mejor no entremos ahí porque esto daría para empezar a sacar, hasta empezar nosotros a maquinar y hacemos hasta pecado. Mejor no pensemos. Mira este. La pasión sin dominio propio termina siendo autodestructiva. Voy a volverlo a leer para que los que escriben, porque yo sé que hay personas que escriben, ¿vale? La pasión sin dominio propio termina siendo autodestructiva. La falta de sanidad emocional puede desfigurar incluso los dones más hermosos.
La falta de sanidad emocional puede desfigurar incluso los dones más hermosos. La falta de espiritualidad, verdaderamente, esos dones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado dones, pero esa falta de espiritualidad, esa falta de no tener una sanidad emocional, eso de nada sirve. De nada sirve y lo podemos hacer daño, ¿vale? Por lo tanto, voy a leer esta cita bíblica, el Proverbio 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, ¿cómo es el hombre? Como una ciudad que está derribada, una ciudad en ruinas, una persona cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene control, no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Si no tiene dominio propio, esa persona al final lo que va a tener que es como una vida en ruinas, ¿vale? El ministerio sin control interior es como el fuego sin límite. Puede iluminar, pero también destruir. ¿Un fuego sin límite qué es? Es peligroso. ¿Ilumina? Sí. Se ve mucho, se ve, ¿no? Como que apariencia se ve. ¡Wow! ¿Cómo se ve? Pero al final también puede destruir y puede hacer daño. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios de que nos ayude a orientar. Y les dejo como... para entrar en otro ejemplo, sí, me da tiempo, ejemplo de Bob. Vamos a mirar hoy unos varios testimonios. Estos no son ejemplos muy lejanos. Estos testimonios que ocurrieron hace 50 años atrás, 60 años, están ocurriendo hoy en día porque sigue así. Esto es un tema que la iglesia lo sigue llevando. Las personas siguen llevando con estas cosas internas. Por eso, gracias a Dios por los testimonios que nos ayudan a podernos dar de cuenta de cómo estamos. Por lo tanto, Bob Percy. Bob, otro ejemplo de creyente apasionado por Jesús y por un mundo sin hambre o enfermedad. Entonces, es una persona que apasionada. Un mundo que sin hambre y sin enfermedad. Todo lo que tocaba crecía en tamaño y propósito. Sus amigos decían que él era un hombre inalcanzable a la hora de ganar almas. Un hombre que verdaderamente se veía que tenía esa pasión por las almas y hacía apasionado por Cristo, pero con problemas de emociones. Ese celo lo llevó hasta los límites de la tierra, con una incansable pasión de satisfacer las necesidades espirituales y humanas donde quiera que él veía. O sea, él tenía como una carga de misionero, de evangelismo, de ir, que tengo que ir. Y estamos hablando de que no es como ahora que cojo un avión. En estas historias ocurrían de historias de personas que tenían que transportarse en barco o que tenían que pasar días y tenían que no había ni comunicación y llegar a sitios. Pero personas que tenían esa carga por el Señor y se iban y se entendían. Pero el problema es que si Dios le ha dado un llamado y le ha dado una familia, ¿cómo un hombre puede tener ese pensamiento cuando tiene esposas e hijos? Ya, arranco, me voy, me estoy 2 meses por allá por fuera y mi esposa ya criando a mis hijos sola y yo llego. Algunas personas lo verán, pero verdaderamente lo que pasa aquí es trágico y es lo que vamos a mirar. Lo que tuvo consecuencias desastrosas porque provocó el abandono de su esposa, hijos y familia. Tanto fue así que el matrimonio no se habló por años e incluso su hija angustiada se quitó la vida. Su hija angustiada se quitó la vida. Dice que su esposa lo llamó, mandó a llamar en carta, lo mandaba a decir, ven, tenemos un problema, nuestra hija, tenemos un problema. Pero él seguía empeñado en que tenía que seguir llevando la palabra de Dios. En el último año de su vida, de edad de 64 años, Bob Percy estaba aislado de toda su familia. Murió de leucemia, cáncer en la sangre, con muchos milagros por el mundo, pero también con un lado oscuro de una dolorosa vida familiar. Entonces, estamos viendo que tenemos que pedirle a Dios verdaderamente tener ese dominio para poder entender verdaderamente nuestro llamado. Si Dios te ha depositado una familia, te ha entregado unos hijos, no sé si es que verdaderamente una persona ha tomado el rol de empezar a hacer estos trabajos de desempeñar, porque Dios un día nos va a pedir cuentas a nosotros.
Te va a pedir cuenta por tu esposa, te va a pedir cuenta por tu matrimonio, obviamente por tus hijos y te va a pedir cuenta por lo que Dios te ha depositado. Entonces, llegar a quitarse la vida, dice en el libro que cuando la esposa lo llamaba y le decía, ven, que necesitamos que nuestra hija ya había tenido estos síntomas de quitarse la vida, y hasta que por fin ella logró cumplir con su prometido. Se había empecinado que se quería quitar la vida. Hasta llevaba una vida, pero él no tenía un padre, no sé los problemas que habían internos de lo que estaba pasando. Entonces estas cosas, al final dice cómo terminó, solo. Algunos, no, estas son cosas que a la larga alguna persona dice, bueno, en el cielo va a tener eso. Yo no creo que Dios nos mande a nosotros a eso. Yo no creo que Dios nos mande. Dios sí nos manda a que tengamos que llevar el evangelio, llevar la palabra, pero todo tiene que ser de una manera organizada porque tú tienes una familia. Amén. Si Dios te dio el llamado para ser un eunuco solo, que no va a tener esposa, no piensas en nadie, no piensas en, digamos, mujer y solo como un Pablo, es diferente, porque tú no tienes nada que te han depositado. Al final se fueron como misioneros, que ha habido, pero cuando tú ya tienes esposas y hijos, pues tú tienes una familia que tú tienes que estar pendiente de ellos, ¿vale? Amén. El activismo espiritual sin equilibrio emocional nos lleva a sacrificar lo que Dios nunca pidió que sacrificáramos. El activismo espiritual sin tener equilibrio emocional nos lleva a ¿qué? A sacrificar lo que Dios nunca nos pidió que sacrificáramos, como en este ejemplo, nuestra familia. La comunión, la familia, la paz. ¿Vale? Marcos 8:36. Porque de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Podríamos nosotros decir es que para poder sacar un poco de este contexto, Dios nos manda que verdaderamente vayamos por las almas, sí. Pero Dios, vuelvo y le digo, nos va a nosotros a pedir el día que vayamos a entregarle cuentas es de manera integral, nos va a pedir por todo. No basta con tener frutos ministeriales si el alma está vacía. El Espíritu Santo desea que seamos primeros templos antes que herramientas. Vale, esta parte es importante, mira. No basta con tener frutos ministeriales si el alma se encuentra vacía. No basta con tener frutos ministeriales si el alma se encuentra vacía. El Espíritu Santo desea que seamos primero templos antes que herramientas. Templos, primeramente, donde Dios habita antes que nosotros herramientas. Y el otro ejemplo, que lo dejaré, Roger. ¿Quién es Roger? Este es Roger y este hombre tenía muchos dones. Un niño muy especial, porque su padre y su suegro y otros 12 miembros de la familia servían en algún ministerio. Hoy en día dice, todo lo que conocí desde mi nacimiento fueron la iglesia y el ministerio. Sentía una gran pasión por ambos, pero como descubriría después, ellas no se traducían necesariamente en una pasión por Cristo y ciertamente tampoco en una relación íntima con Él. Temprano en su ministerio, Roger supo que algo andaba mal. No solo estaba insatisfecho en una pequeña parroquia tradicional, sino que se hallaba de nuevo deprimido como lo había estado tanto en el colegio como en el seminario. A pesar de ellos, e ignorando consejos, se hizo cargo de una iglesia tradicional, ¿vale? Con muchos problemas que tenías internos, se hizo cargo de una iglesia tradicional y de amplia teología en Queens, barrio en la ciudad de Nueva York. Con esos antecedentes y al paso de los años le fue mal, pero como reconoce, él no buscó al Señor. Y así finalmente se agotó, renunció sin ningún ingreso, se sintió desgraciado y fracasado que había fallado. Roger era emocionalmente inmaduro. Así reconoce, yo no estaba emocionalmente sano. Para mí la iglesia siempre fue un lugar donde sentí que necesitaba ser cuidadoso. Sobre las cosas más profundas y oscuras de mi ser, nunca fue un lugar seguro. La triste realidad
es que ni su vida, ni la iglesia a las que sirvió, ni aun sus relaciones familiares fueron sanas. Nosotros hoy en día lo que tenemos que mirar es que esto está ocurriendo a nivel mundial. Hay personas que se están quitando la vida, pastores. No sé si vieron el ejemplo hace poco cuando el pastor estaba comentando de un pastor que se quitó la vida, pastor como de 38 años. Dejó a su esposa y a sus hijos. Estaba llevando una situación que fue tanta la presión que él llegó a tener que no supo abordar la situación y al final optó por quitarse la vida. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios nos lleva? Dice que la obra que empezó nosotros la va a seguir perfeccionando, después nos va dando esos llamados, nos va dando asignaciones, esas cosas que Dios nos entregó desde antes de que nosotros naciera, ya veníamos nosotros con un llamado, con una asignación, y Dios nos capacita, nos fortalece y nos lleva a esas áreas. Pero lo que sí está claro es que si nosotros no, antes lo que hacemos es una sanidad interior primero, si no hacemos una sanidad emocional, no es bueno que nosotros empecemos a llevar ministerios si verdaderamente primero no hemos autonomizado nuestra vida y hemos soltado y aprender a soltar. Personas que me puedo atrever a decirlo aquí, porque yo viví, he estado ahí en la condición, he estado yo y estoy, obviamente, en el proceso de Dios, pero me puedo atrever a decir que hay personas que todavía le está costando perdonar a alguien. Y yo no vengo aquí a juzgarlos, pero nosotros hemos estado en esa situación. Seguramente si Dios, el Espíritu Santo les empieza a mostrar, hay cosas que nosotros todavía tenemos ahí que no hemos aprendido a soltar. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a mostrar y va a haber un momento donde tú lo vas a hacer. Vas a tener esa tranquilidad delante de Dios y vas a decir, Señor, aprender a soltar el ofensor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Aprender nosotros a sanar esas heridas, esas cosas que tenemos que, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Permítame leerles este pensamiento. Muchos viven de una fe prestada. Muchos viven de una fe prestada. Conocen la doctrina, pero no la comunión. La madurez espiritual no se hereda, se forma en el secreto con Dios. Vamos a volver a leer. Muchos viven de una fe prestada. Conocen la doctrina, pero no la comunión. Conocer la doctrina, pero no conocen la comunión. La madurez espiritual no se hereda, se forma en el secreto con Dios. Yo no puedo aparentar, creer, digamos, de que mi hijo va a empezar a heredar una madurez espiritual, una relación personal con Dios, si yo creo que, digamos, yo estoy teniendo ese tiempo con Dios. No, él se tiene que currar, eso lo tiene que currar con Dios. Él tiene que buscar esos tiempos de intimidad. Y él tiene que empezar a buscar esos tiempos, que tienen esos tiempos con Dios. Eso no es que llegue de herencia, no, de herencia no. Aquí todos somos hijos. Allá en el cielo no existen nietos, no existen tíos, no existen primos. Allá todos somos hijos. Por lo tanto, todos no podemos pretender de que nosotros vamos a ir al cielo por las bendiciones de digamos, lograr o la relación personal de comunión con Dios por lo que mi padre es o mi madre es, o que porque un tío es un evangelista, yo ya soy un evangelista. No, eso es tu tío o eso es tu padre. Tú tienes tu propio proceso con Dios y esa comunión con Dios te la tienes que currar, te la tienes que ganar, ¿vale? Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:3. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Una fuente de agua viva, porque eso es lo que es Dios para nosotros. Dice el Señor que cuando viene a nuestras vidas, desde nuestro interior corren ríos de agua viva. Eso es lo que es Dios para nosotros. Pero dejarlo nosotros a Él. Y entonces, en vez de tener esa fuente de agua viva, nuestra vida emocional crea unas grietas en nuestro pozo.
Yo quiero tener esa fuente de agua viva que constantemente, ¿cómo está la fuente de agua viva? Está constantemente, eso no para. Pero si yo lo tengo depositado en un recipiente roto, y ese recipiente está roto por las emociones, ese recipiente está roto por las crisis existenciales, ese recipiente está roto por rechazos, por heridas del pasado, y se encuentra roto, pues esa fuente que quiere brotar en mí no se puede mantener porque hay grietas en ese recipiente. Y Dios lo que quiere es que a nosotros, en ese recipiente nuestro, sea sano. Que verdaderamente nosotros podamos sostener a su espíritu dentro de nosotros. Y la única manera es que nosotros nuestra vida emocional la empecemos a presentar delante de Dios. Nuestras heridas, si cualquier cosa que hayamos entregado, se lo entreguemos a Él. El perfecto sanador que se llama Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que nos va a sanar a nosotros. Soltemos, aprendemos a soltar. Somos envidiosos, digámosle al Señor, somos señores. Tengo esto de envidia, Señor. Decía en una prédica de unos pastores que aprendió a hacer prédicas, eran puras reuniones, no sé si han visto, de preguntas y respuestas, y las recomiendo. Busquen preguntas y respuestas teológicas. Ahí salen unas preguntas que me dicen, wow, ellos los que están allá son puros teólogos los que están allá respondiendo. Y decía un pastor, que ya lo conocéis vosotros, el pastor Miguel Núñez, que es el que escribe el libro de Siervos para tu Gloria. El pastor decía, aprendí a hacer oraciones cortas. Y yo decía, ¿cómo que oraciones cortas? No es que el hombre no tenga una relación con Dios, sino inmediatas, cortas e inmediatas. En este momento pasó que tuve un pensamiento de envidia, pues inmediatamente pida perdón. Inmediatamente, si tú notas el Espíritu Santo de que tú estás teniendo celos, Señor, perdóname por estos celos, yo sé que esto no es de Dios. Ya está, no digas más nada, no te pongas ahí ahora a levantar las manos, perdóname, soy un pecador. Rápido, una oración de inmediata. Las esposas que de pronto su marido dice, desgraciado, es que de verdad, empieza de pronto a verlo así y dice, Señor, por favor, perdóname, es mi esposo, somos uno. Rápido, una oración rápida, una situación de cualquier contienda, digamos, de un mal pensamiento. Se le vino, de pronto no lo dijiste, pero se vino una palabra mala. Señor, esto no es de Dios, esto no es de esto. Diga, oren rápido, suelte eso, no que lleven nada. Es que a veces nos ponemos a cargar, y es que la carga es que vamos acumulando ahí en una mochila. Vamos cargando y cargando y cargando. Y después, y si no la soltamos, aprendemos a soltar. Lleven un equipaje, nada, que lo que lleva aquí solamente sea lo que Dios ha puesto, pero si tú llevas ahí heridas, llevas ahí problemas, rencores, todas esas cosas, esos rechazos, esas cosas las llevas, soltémoslo. Y eso es lo que vamos a hacer a través de este curso, que nosotros aprendamos a ¿qué? A soltar. Y cuando tú ya te sientas como suelta, que ya dices, no, yo no tengo ninguna deuda con Dios. Pero no que obviamente siempre, ¿por qué? Porque cada día te estás poniendo ¿qué? A cuenta, cada día estás soltando, cada día. Pero si hay situaciones que se van a querer meter dentro de la mochila, que el Espíritu Santo te diga, no metas esto en la mochila, suelte. Personas que de pronto llevan peleados con una persona de hace un mes, 2 meses, ya hicieron sanidad emocional y otra vez con problemas de peleas, hace 2 meses no me hablo ya con esta persona. ¿Por qué? Y el orgullo, no he sido capaz de agachar la cabeza. Y esa persona no tiene a Cristo, tú sí lo tienes. Ese con el que estás peleando no tiene a Jesús, tú sí lo tienes. Y la única manera de mostrar a Jesucristo es que tú te inclines, como el ejemplo de las cabras. No sé cuántos estuvieron en la prédica, lo que estuvieron. Una cabrita, y lo voy a mostrar como ilustración, que habían 2 cabras que sabe que ellas son como las Spiderman de la naturaleza, caminan en los bordes de los riscos de las montañas y uno dice, Dios mío, se va a matar. Están allá caminando, pero ellas ya tienen tanta práctica que van saltando y se mueven en esos riscos. Y dicen de que en la historia de que 2 cabras que venían así como descendiendo y tenían en el camino que ellas se hacen,
Pues resulta que se encontraron de frente, una con la otra. Entonces, que en ese momento, en vez de mirar tú primero, yo primero, no, una tomó la decisión de inclinarse lo más bajo que pudo, lo más abajo, para que la otra pasara por encima y pudiera seguir su camino. Entonces, a veces hasta la misma naturaleza nos enseña a nosotros cosas. Nosotros no somos capaces de agacharnos. Y si te lo digo yo ahora, si tú ahora con la persona esa que estás teniendo un conflicto, que posiblemente estás peleando, que tienes ese problema interno, que tú de pronto, ¿por qué no te miras esto? Y yo creo que eso te va a ayudar mucho. Mírate posicionalmente tú dónde estás y mira posicionalmente dónde se encuentra esa persona. Si los dos están en la misma posición, arreglen las cuentas porque somos hermanos en Cristo. Pero si no estamos en la misma posición, tú estás dentro del cuerpo de Cristo, eres salvo, por toda la eternidad vas a estar en un paraíso con tu Padre. Esa persona en este momento posicionalmente se encuentra en el infierno y posicionalmente se va a encontrar, posiblemente por esa posición, si llegara a morir iba a estar perdido por toda la eternidad. Eso te va a ayudar a tener misericordia por ese que te está insultando, por ese que te está ofendiendo, por ese que te está gritando, por ese que te está diciendo cosas. Porque tú lo tienes que mirar con misericordia y tu posición. Esa persona se encuentra perdida. No te posiciones igual. Por lo tanto, eso te va a ayudar a decir de pronto, no ver a la persona, no lo veas a él, no vea a la persona que te está ofendiendo, no vea al que te está humillando, no vea al que te está agrediendo, no vea al que te está vituperando. Si te duele, es que me lo dijo a mí, ¿qué tal? Es porque no has muerto. Nosotros ya tenemos que estar muertos. Al muerto tú le metes con un cigarrillo, le haces así en el pie, ese no siente nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto. En cambio, si nosotros hay cositas, dicen, me sacó la lengua, me miró feo, y ya está, no es suficiente. No hemos muerto, hermano. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a mirar. Por lo tanto, terminamos con esto, vamos a hacer una oración y hemos terminado la clase de hoy. Hemos quedado, para la próxima clase, hemos visto el punto de Roger, ¿vale? Roger. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque has hablado, Señor, hoy a nuestra vida, nos has enseñado. Hoy te pedimos que tomes, Señor, todo lo que has hablado hoy a través de mi boca y nos sigas, Señor, hablando a través de la semana. ¿Cómo tenemos que corregir? ¿Cómo tenemos que cambiar, Señor? Verdaderamente nos estás preparando, Señor, para un momento especial, Señor, donde vamos a aprender a soltarse, a desempacar, a entregar esas cargas y aún a no guardar cargas en nuestro ser, a no tener deudas contigo, Señor. Ejemplos como este de Roger, Señor, ejemplos como el de Sony, Señor, son ejemplos, Señor, que verdaderamente están aquí, Señor, en la historia del cristianismo, en la historia de la vida, todos, Señor, pero a nivel mundial nosotros podemos ser esos Roger. Nosotros podemos ser esos Sonys, nosotros podemos ser esos Bob Spercy, podemos ser esas clases de personas, Señor. Ya vivíamos de apariencias o vivimos de cosas así, Señor. Personas, Señor, que están ahí con problemas internas. En la Iglesia Universal está ocurriendo esto y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Nosotros no queremos ser de apariencias, queremos tener un corazón sano. Tú quieres obrar internamente en nuestro ser, Señor. No se trata de que nosotros queremos reflejar al mundo y la apariencia de cómo nos veamos, sino que qué es lo que hay verdaderamente en nuestro interior, porque tú lo que estás mirando es nuestro corazón, no cómo hacemos, qué tanto hacemos para ti, sino cómo está nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén. Amén.